Había personas que llegaban en esa época porque les habían robado una vaca, porque les habían robado un caballo, y para diferentes problemas que tenían, y él a pedirle al espíritu que se presentaba a través del medio que le dijera dónde podía encontrar su vaca, su caballo, lo que se le había perdido, o si se le había perdido una cadena, y por muchas causas. Por ejemplo, si alguna pareja, el marido o la mujer se habían separado y llegaban para que el espíritu interviniera y volverle a regresar a su esposa o a su esposo. Se ocupaba para muchas cosas, menos para estudiar la doctrina. Poco a poco las personas dejaron de tener miedo a la palabra espiritismo. Entonces empiezan a fundarse los centros espíritas, pero simplemente con el propósito de pedir protección o curar enfermedades, sin explicación al fenómeno mediunímico. En esa época la gente no sabía qué era lo que iba a hacer, simplemente sabían que un medio decía, se duerme y habla. No sabían cómo era el proceso de manifestación de los espíritus a través de un medio o de una medium. En muchos centros espíritas las personas están llevando niños y jóvenes que tienen la posibilidad de sufrir un trauma psicológico cuando a través del medio se presentan espíritus ejemplares o sufridores. En una oportunidad tuve la oportunidad de contemplar algo que pasó en un centro espírita. Era una familia que decía que tenía mucho conocimiento, de la doctrina espírita y que había leído muchos libros y se consideraba espírita, pero nunca había participado de una manifestación espírita, o sea, de un laboratorio espírita. Nunca había participado. Y se presenta a través del medio un espíritu confesor, un espíritu malcriado, un espíritu diciendo palabras soeces, insultando a todos los que estaban presentes. Esta jovencita jamás había tenido una experiencia semejante, entra en shock psicológico, empieza a llorar y se quedó tan traumada que ella y la familia de ella jamás regresaron al centro espírita y ya no quieren saber nada de espiritismo. Fíjense que importante es estudiar la doctrina espírita y saber las manifestaciones y cómo a través de estos laboratorios mediunímicos podemos estudiar las manifestaciones de los diferentes espíritus. Podemos estudiar a los ejemplares, podemos estudiar a los sufridores, a los obsesores, o podemos aprender de esos espíritus evolucionados que nos visitan, de ese mundo espiritual superior, esos grandes maestros que nos dejan esa enseñanza, que es un faro de luz para la humanidad. En El Salvador se dan las primeras explicaciones a las personas espiritistas y se inicia en un centro espírita que se llamaba en esa época marxista y la Sociedad Física de El Salvador. Entonces se entabla la regla: nadie puede ingresar a una sesión mediunímica si no hay una explicación antes, para evitar lo que ya les comenté antes, ¿verdad? Que la gente que no sabe en qué está, es peligroso, porque nosotros podemos recibir a cualquier medio, a cualquier espíritu que se presente en el medio, si tenemos estudio por medio de libros y también, como decimos aquí en El Salvador, aprender haciendo, no solamente a leer, porque un médico cuando está estudiando en la universidad lee bastante, pero si no tiene laboratorio, si no tiene práctica,
no es médico. Así somos los espiritistas. Debemos tener práctica, aprender haciendo, no solo leyendo. La lectura es muy bella, aprendemos mucho, pero tenemos que practicar y aprender en los laboratorios espíritas. El primer presidente de la Federación Espírita Salvadoreña, don Julio C. Castro, en 1960, busca introducir en cada centro espírita de El Salvador los estudios sistematizados, pero no encontró apoyo en ellos. Nadie quería estudiar, todos querían solo ir de oyentes o a seguir pidiendo a lo que ya estaban acostumbrados. Esta es una lucha ardua, esta es una lucha grande. Aquí en El Salvador han habido muchos hermanos que han trabajado duro por la doctrina espírita. Tenemos a la hermana Carmen Carpio, que era una persona humilde, que tenía su negocio en el mercado de la compañía aquí en San Salvador. Y cuando venía del mercado había una gran fila de gente esperándola para que le diera consulta, gratis por cierto. Aquí jamás se cobró un 5, jamás se vendió la mediunidad, jamás, siempre fue por amor a la causa, por amor a los hermanos. Y así como menciono a la hermana Carmen Carpio, han habido muchos medios que han hecho mucha obra en beneficio de todos los hermanos que necesitan esta bella doctrina. En 1976 aparecen los primeros programas denominados Curso de Introducción a la Ciencia Espírita, que duraban un año, 3 horas cada domingo. En esa oportunidad participaron más de 100 personas no espíritas. Ahí iniciamos nosotros en El Salvador con estos cursos de introducción a la ciencia espírita. Empezamos a divulgar, a quitar de la mente, sobre todo de las personas que no nos conocen, que no saben qué es espiritismo, que dicen que tenemos pacto con el demonio, que dicen que nosotros hacemos cosas negativas, pero no conocen que la doctrina espírita es un faro de luz que ilumina la mente, es la luz para la humanidad, es conocer a ese Padre Creador, es conocer las leyes universales, es conocer las leyes de causa y efecto, es conocer la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Y si nosotros, como seres humanos, queremos estar bien mañana, tenemos que hacer las cosas bien ahora, viviendo cada día como si fuera el último de la vida, viviendo cada día con todas las energías positivas, sacándole provecho a cada momento, dando gracias a ese Padre Creador por lo que tenemos, por lo poco que tenemos, o por lo mucho que tenemos, dejando a un lado las malas costumbres de renegar por lo que no tenemos y sacándole provecho a este bello momento, a esta bella oportunidad que nos da ese Padre Creador de aprender cada día más, de ser mejores, de trabajar en nosotros mismos, de ver dónde tenemos defectos nosotros y trabajar en nosotros, no en el vecino, no en los demás, en nosotros mismos. En 1977 invitan a todos los directores de los centros espíritas y hermandades espíritas con el propósito de estudiar el curso, los lineamientos, para posteriormente difundir la doctrina espírita dentro de las instituciones.
los problemas sociales que se iniciaron en el año de 1979 aquí en El Salvador hicieron que estos programas se suspendieran por un rato, porque a las personas simpatizantes de esa época ya no se podían reunir, porque eran prohibidas las reuniones, por los diferentes problemas políticos que había, por la guerrilla, por el ejército, por las manifestaciones del pueblo, los paros, etc. Esto generó una incertidumbre grande y un gran caos en nuestro país. Y eso provoca que el gobierno de El Salvador prohíba la reunión. Entonces se suspende todo tipo de reunión que dura mientras duran todos estos problemas. Estos programas y charlas, de los que les estaba mencionando antes, llegan hasta la ciudad de Guatemala, donde en las escuelas espíritas se explica la necesidad de crear programas para enseñanza de las hermandades. Proyecto que he recibido con mucha alegría por nuestro hermano Genaro Bravo Rabanales, quien abre las puertas para poder dar estos programas y que se estudien en Guatemala los mismos programas que se estudian en El Salvador. Y continuamos con la lucha ardua de la difusión del espiritismo. Cuando el espiritismo se estudia con programas sistematizados, las personas podrán entender qué es la mediunidad. La mayoría de las personas desconocen qué es la mediunidad. Hay diferentes mediunidades. Mediunidades dobles o de parlancia, está la psicografía, la evidencia, hay mediunidad sensitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos aprender cómo se desarrolla un medio, cómo es ese proceso. ¿Será que el espíritu se le mete adentro al medio? ¿Cómo se hace para desarrollar un medio? Todo eso lo aprendemos cuando estudiamos el espiritismo. Y los medios solo existen aquí, en los grupos espíritas, se pregunta la gente. No, si los medios existen en cualquier lugar, en las iglesias católicas, en las evangélicas, en los ateos, en todos lados está la manifestación, porque es algo que el ser humano trae con su misión, es algo que trae con su misión, para desarrollarlo y cumplir la misión en la cual se comprometió cuando estaba ya en ese mundo espiritual superior, antes de venir a tomar materia. Recibió en esas grandes universidades espirituales, en el mundo espiritual superior, fuimos preparados todos los seres humanos para venir a cumplir esta misión. Pero ¿qué pasa cuando venimos y nos encarnamos aquí? Nos materializamos y se nos olvida el compromiso que adquirimos cuando estábamos allá y éramos espíritus. Y ahora que somos espíritus encarnados, no nos acordamos. Y hay muchas personas que dicen que no hay otra vida, que solo esa hay, y por eso hacen destrozos con su vida, hacen desarreglos, comen en exceso, beben en exceso, hasta que arruinan su vida, ¿verdad? Ese vehículo que Dios nos da es el cuerpo humano. ¿Para qué nos da ese vehículo? Para que cumplamos la misión, y la responsabilidad de nosotros es cuidarlo. ¿Cómo se cuida un vehículo? Si compramos un vehículo nuevo, de paquete, y no le damos el mantenimiento adecuado,